Bienvenidos. El Instituto Tecnológico de Toluca se honra en presentar su primer video documental elaborado por ingenieros de la carrera en gestión empresarial, denominado Teorías Físicas. Comencemos. ¿Qué es la física? La física es la ciencia que tiene por objeto analizar los fenómenos naturales, incluyendo leyes que permitan comprender y predecir el comportamiento en base a un método científico, es decir, en base a la observación, experimentación y razonamiento. Ahora bien, hablemos de la teoría clásica. La teoría clásica o teoría newtoniana se refiere al estudio de las leyes básicas del movimiento sobre objetos cotidianos. Imaginemos que un beisbolista lanza una pelota. Entonces, es fácil conocer su velocidad, distancia recorrida y el tiempo que va a tardar en caer al suelo. A todos estos fenómenos se les conoce como física newtoniana o física clásica. Y para hablar de ella, necesitamos conocer las leyes de Newton. Comencemos. En primer lugar, tenemos la ley de la inercia, en la que se establece que un cuerpo permanece en reposo a menos que otro ejerza una fuerza sobre él. Como segunda ley, tenemos dinámica. La dinámica establece que la fuerza aplicada a un cuerpo es proporcional a la aceleración que él mismo obtenga. La tercera ley, denominada causa y efecto, establece que toda acción genera una reacción. Es decir, que la fuerza que tú apliques en un cuerpo va a generar una proporcional. La ley 4 es la ley de constante de gravitación universal, en la que se establece que la fuerza de atracción entre cuerpos es proporcional al producto de sus masas. Y es increíble que todas estas leyes funcionan para cualquier objeto que pueda verse, es decir, pelotas, dados, juguetes, cables, aparatos electrónicos, coches, etc. La física clásica se divide en distintas ramas. Entre ellas podemos encontrar la mecánica newtoniana, la termodinámica, el electromagnetismo, la hidrostática y muchas ramas que se han descubierto a lo largo de la historia. Explicaremos primero qué es la mecánica newtoniana. La mecánica newtoniana describe el movimiento de partículas de sistemas macroscópicos a velocidades pequeñas en combinación a la de la luz, cosa que más adelante complementaremos con la teoría de la relatividad. Ahora, entendemos por termodinámica a la ciencia que estudia la transferencia de energía producida entre moléculas. Estos fenómenos son explicados gracias a las leyes de la termodinámica. ¿Quieren saber cuáles son? Bien, se establece en 4 principios. El principio cero, que nos habla de un equilibrio, es decir, que si dos sistemas están en equilibrio y llega uno tercero, entonces no tiene por qué desestabilizarse. El principio uno es el de la conservación de la energía, y esto se relaciona a la teoría de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. El principio 2 lo conocemos como entropía y establece que la entropía tiende a incrementarse, pero que no en todos los procesos es reversible. Y por último, tenemos el principio 3. Es imposible alcanzar una temperatura de cero absoluta. ¡Wow! ¿Quieren saber más? Pues conozcamos ahora del electromagnetismo. El electromagnetismo estudia las fuerzas de atracción y repulsión entre objetos, fenómeno que se explica fácilmente con la ley de Coulomb. Supongamos que en tu vida amorosa buscas a una persona semejante a ti. ¿Te ha pasado? Bueno, pues temo decirte que por los opuestos se atraen y por los iguales se repelan. Lo dice la ciencia. La ley de Coulomb establece que la fuerza electromagnética, es decir, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos, se da por la fórmula siguiente. Por K
es multiplicada por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Ahora, en español, quiere decir que Q representará las cargas electromagnéticas, mientras que K será la constante. Y por último, R, que tú puedes pensar que es R radio, pues está siendo incorrecto. Se refiere a la distancia que existe entre estos dos cuerpos. Ahora puedes calcular el nivel de atracción electromagnética que existe entre tú y el chico que te gusta. Ok, entonces continuaremos con la hidrostática. La hidrostática estudia las propiedades mecánicas de fluidos, todo dependiendo de las fuerzas interpuestas con la masa y el empuje de la misma. Podemos calcular la presión hidrostática con la siguiente fórmula: densidad multiplicada por la altura y por la gravedad, en donde la densidad va a tener como unidad de medida kilogramos por metros cúbicos y la gravedad sabemos que es una constante, 9.81 metros por segundo. La altura se representará en metros y, pues por ende, su unidad de medida será en Pascal. Y de aquí viene el principio de Pascal, que nos ayudará a comprender un poco mejor la teoría de la hidrostática. Este principio establece que la presión ejercida sobre un líquido se transmite por igual a todos los puntos de las paredes de los recipientes. Es decir, la fuerza 1 sobre el área 1 será igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entre las muchas otras ramas que existen, encontramos la óptica y la acústica. La óptica toma la luz como una onda y explica los fenómenos que no podrían explicar tomando en cuenta la luz como un rayo. Esto debido a la velocidad que la misma tiene. Y la acústica es la ciencia que estudia el sonido, es decir, las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. Ahora conozcamos un poco más de la hablaremos sobre la teoría cuántica. La teoría cuántica describe las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Es uno de los pilares fundamentales de la física actual. Historia. En los siglos XVIII y XIX, la mecánica newtoniana o clásica parecía proporcionar una descripción totalmente precisa de los movimientos de los cuerpos, como por ejemplo el movimiento planetario. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, ciertos resultados experimentales introdujeron dudas sobre si la teoría newtoniana era completa. Entre las nuevas observaciones figuraban las líneas que aparecen en los espectros luminosos emitidos por gases calentados o sometidos a descargas eléctricas. Según el modelo del átomo desarrollado a comienzos del siglo XX por el físico británico nacido en Nueva Zelanda, Ernest Rutherford, en el que los electrones cargados negativamente giran en torno a un núcleo positivo, en órbitas dictadas por las leyes del movimiento de Newton. Los científicos esperaban que los electrones emitieran luz en una amplia gama de frecuencias, y no en las estrechas bandas de frecuencia que forman las líneas de un espectro. Propulsor de la teoría cuántica. Las bases de la teoría fueron sentadas por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postuló que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades específicas y discretas. A esa misma energía absorbida o emitida en forma de radiación la llamó cuanto. ¿Qué fue lo que hizo Planck? Lo que hizo Planck fue diseñar una fórmula matemática que describiera las curvas reales con exactitud. Después dedujo una hipótesis física que pudiera explicar la fórmula. Su hipótesis fue que la energía solo es radiada en cuantos cuya energía es HU, donde U es la frecuencia de la radiación y H es el cuanto de acción, ahora conocido como constante de Planck. La aportación de Einstein a la teoría cuántica. En realidad, los primeros conceptos de la teoría fueron enunciados por el físico alemán Max Planck, quien en 1900 postuló la idea de que la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades, llamadas cuantos. Pero fue Albert Einstein, compatriota suyo, quien impulsó esta hipótesis 5 años después, cuando utilizó la teoría de los cuantos para explicar el efecto fotoeléctrico, que desde 1897 tenía intrigados a los científicos. La teoría utiliza el concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Y Einstein, en uno de 3 ensayos publicados en 1905, explicó el efecto al señalar
al señalar que la luz está formada por cuantos, es decir, unidades elementales de energía, sugiriendo que se puede pensar en la luz como conjuntos individuales de cuantos de energía, en un desafío directo a la teoría entonces predominante de que la luz estaba formada por ondas. Einstein, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1921 por su trabajo sobre la teoría de la relatividad, afirmó que muchos fenómenos se pueden explicar suponiendo que un cuanto de energía radiante expulsa un único electrón. La energía del cuanto es proporcional a la frecuencia, por lo que la energía del electrón depende de esa frecuencia, según señaló Einstein en sus publicaciones. Armados con esa idea revolucionaria, los físicos pudieron explicarse una serie de fenómenos, entre ellos el efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones desde una superficie, generalmente metálica, ante la exposición a una radiación electromagnética, como la luz visible y la radiación ultravioleta. Aplicación de la teoría cuántica en nuestra vida cotidiana. Lo podemos encontrar en electrónica, en el diseño de transistores, microprocesadores y todo tipo de componentes electrónicos. Física de nuevos materiales, semiconductores y superconductores. Física de altas energías. Diseño de instrumentación médica, láseres, tomógrafos, etc. Criptografía y la computación cuánticas. Cosmología teórica del universo temprano. Pero, ¿por qué la relatividad es tan importante para la física? Bueno, pues, te lo voy a explicar. Para esto debemos entender 3 puntos. El primer punto es que durante un tiempo, aunque no lo creas, la física y la ciencia llegaron a un punto de conformismo. Es decir, los físicos y científicos más importantes durante esa época dejaron de crear teorías, dejaron de comprobar teorías. ¿Pero por qué? Bueno, pues este es el siguiente punto. Durante mucho tiempo, el físico y científico Isaac Newton se coronaba junto con sus teorías el mayor científico de la humanidad, el mayor científico de la historia. Es decir, Isaac Newton creó un gran imperio gracias a sus tantas teorías. Es por eso que muchos físicos y muchos científicos no se atrevían a contradecirlo. Para esto tenemos que entender el tercer punto. Solo un joven de tan solo 26 años llamado Albert Einstein se atrevió a desmentir a Isaac Newton, se atrevió a contradecirlo. Obviamente no fue un camino fácil para él. Un joven de 26 años va a demostrar que un científico, y no cualquier científico, el científico más grande de la humanidad, está equivocado. Pues muchos lo tomaron de loco, sin embargo, se lo propuso y lo logró. Albert Einstein no estaba de todo acuerdo con Newton, pero ¿por qué no Albert Einstein estaba de acuerdo con Isaac Newton? Bueno, pues Isaac Newton, gracias a su teoría de la gravedad, pudo demostrar la caída de los cuerpos sobre la superficie terrestre. Y está en lo correcto. Einstein no dudó de eso, en ningún momento lo dudó, pero sí dudó de lo siguiente. A Isaac Newton le plantearon la pregunta: ¿cómo es posible que los planetas giren alrededor del Sol? A lo cual él respondía: es gracias a la gravedad. Gracias a la gravedad que tiene el Sol sobre los planetas, pueden girar alrededor de él. Y le hicieron otra pregunta: entonces, ¿qué pasaría si quitáramos el Sol del sistema solar? A lo cual Newton contestó: simplemente los planetas, en el instante de que el Sol lo quitemos del sistema solar, los planetas perderían su órbita y deambularían por el espacio. Albert Einstein no estaba de acuerdo con esto. ¿Y qué hizo Albert Einstein? Bueno, pues creó la teoría de la relatividad espacial. ¿Qué es la teoría de la relatividad espacial? ¿Qué es el espacio-tiempo que menciona en esa teoría? Para hacerlo más sencillo de comprender, imagina una cama elástica o imagina una tela elástica. Ahora, coloca un objeto sobre esa tela o sobre esa cama. Verás que la cama perderá su uniformidad, por lo tanto te va a deformar de acuerdo a las dimensiones y a la masa del objeto que le coloques encima. Ahora, ¿qué pasaría si colocas un objeto bastante pesado sobre la tela, en este caso el Sol? Pues la tela se deformaría de una forma inmensa. Y ahora, si colocamos objetos alrededor de esa deformación,
Por ende, de que son más pequeños, tienden a seguir la deformidad del objeto más grande. Así Albert Einstein creó su teoría de la relatividad espacial. Los planetas giran alrededor del Sol, no gracias a la gravedad, como Newton aseguraba. Giran alrededor del Sol gracias a la deformidad que el Sol provoca en el espacio. Ahora, ¿qué pasaría si quitáramos el Sol de la cama elástica? ¿Qué pasaría si quitáramos el Sol del sistema solar? En el instante de que quitemos el objeto más grande, se va a crear una ola que viajaría a la misma velocidad de la luz hacia los objetos de su alrededor. Por lo tanto, nosotros, al ver el Sol apagarse, el planeta Tierra perdería su órbita, deambularía por el espacio. Esta teoría creó infinidad de cuestiones, infinidad de preguntas, pero sobre todo infinidad de desacuerdos. ¿Cómo es posible que un joven de 26 años contradiga al científico más grande del mundo y de la humanidad? Albert Einstein se tardó 4 años en poder demostrar su teoría, y así a sus 30 años se consolidó como uno de los científicos y físicos más importantes de la historia de la humanidad. Pero ahora, ¿ustedes creen que un joven de 26 años se va a quedar conforme con solo desmentir al científico más grande de la humanidad? Pues no. Albert Einstein no se quedó conforme con su teoría de la relatividad espacial. ¿Qué fue lo que hizo? Creó su teoría de la relatividad general. ¿Qué quiso hacer con esta teoría? Bueno, pues quiso generalizar su teoría de la relatividad espacial. Es decir, no se conformó solo con desmentir a Newton. Él se conformó con seguir investigando su propia teoría, con seguir enriqueciendo su propia teoría. Y gracias a eso, Albert Einstein pudo demostrar que cambios causa la gravedad en el tiempo, que en el universo lo único que no es relativo es la luz. Quiero concluir diciendo que hay una hipótesis donde aseguran que a Albert Einstein se le ocurrió esta gran teoría tras un sueño que tuvo, por lo que creo es importante mencionar que seas un gran soñador para poder así ser un impacto para la humanidad. Con esto me despido, espero hayas entendido el gran impacto que tuvo esta teoría para la humanidad, ya que gracias a esto pudimos ver el universo de un modo muy acertado. Yo me despido, chao. Bueno, a continuación hablaremos de la unificación final o teoría del todo. ¿Cuántas fuerzas hay en la naturaleza? Realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Hemos identificado hasta 4 fuerzas, llamadas interacciones: la gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Pero pudiera ser que algunas fuerzas fueran en realidad la misma, o sea que estemos dando nombres diferentes a lo que sería la misma interacción. En ese caso, habría menos de 4 fuerzas, y quizás solo una si al final resultara que todos son lo mismo con diferentes nombres. A eso se le llama unificación de las fuerzas. Por poner un ejemplo, la primera unificación importante la hizo Newton al darse cuenta de que la fuerza que nos pega al suelo es la misma que la fuerza que hace girar a la Luna alrededor de la Tierra, a la Tierra alrededor del Sol, etc. Es la fuerza de la gravitación universal. Repasemos la historia del conocimiento de las fuerzas de la naturaleza. Es divertido porque aunque parece que la humanidad, o los físicos al menos, han estado experimentando sin saber cuántas fuerzas hay, esconde una hermosa historia de búsqueda de lo simple y lo profundo. Al principio Aristóteles pensaba que había una sola fuerza, la gravitatoria. Más tarde, aún en la antigüedad, creían que 3, la gravitatoria, la electricidad y el magnetismo. Pero luego supimos que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa vista desde 2 distintos puntos, la cual esta fue la primera unificación de verdad, obra de Ørsted, Faraday y finalmente Maxwell, con sus ecuaciones del electromagnetismo propuestas en 1860. Así que pensábamos que solo habían 2 fuerzas, la gravitatoria y la electromagnética. En el siglo XX nos trajo un conocimiento hasta entonces imposible de la estructura microscópica de la materia, y se identificaron la interacción débil y la fuerte. 4 fuerzas, por consiguiente, la gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Esto es lo que explican al menos muchos libros de texto, las 4 fuerzas, pero la historia no acaba ahí. A la fuerza débil le duró muy poco su independencia, porque en los años 60 del pasado siglo, la teoría Weinberg-Sallam demostró que la fuerza electromagnética y la débil son una. Esta teoría ha sido comprobada experimentalmente, así que nadie duda hoy de que hay 3 fuerzas: la gravitación, la electrodébil y la fuerte.
Esto es lo que sabemos de cierto en la actualidad. Bueno, sin embargo, tenemos una excelente teoría aceptada por la mayoría de los físicos que demuestra que la fuerza fuerte es lo mismo que la electrodébil, como siempre vista desde otro punto de vista, pero por desgracia aún no ha podido ser comprobada con los experimentos. Si se comprobara experimentalmente, obviamente solo quedarían dos fuerzas, la gravitatoria y la electromagneto-fuerte débil. Y sí, habría que simplificar ese nombre, ¿no? Y a esto los físicos le llaman la teoría de la gran unificación. Hay muchos físicos trabajando en esa teoría. La recompensa es seguro un premio Nobel. Igual que a Steven y Abdus Salam se los dieron en 1979 por la unificación electrodébil. Pero, ¿y qué pasa con la gravitación? A primera vista la cosa parece fácil, tanto la gravitación como el electromagnetismo son fuerzas que decaen como el cuadrado de la distancia, la fuerte y la débil no. Esto parece algo profundo, pero sin embargo nadie ha demostrado que sean aspectos diferentes de una misma cosa, no se han unificado simplemente. Y esto, una de las razones es que, aunque tengan la misma dependencia con la distancia, son extremadamente diferentes en su intensidad. La fuerza de la gravedad es unas 10 veces más débil que, por ejemplo, la eléctrica. Esto hace que extremadamente sea difícil experimentar con la gravedad a escala microscópica, que es a donde se conocen bien a las otras fuerzas. Pero otra de las razones, quizás la más importante, es que la gravedad tal como la entendemos hoy es la más extraña de las fuerzas. En realidad aún no sabemos qué es la gravedad. El mismo Einstein, al proponer la conexión entre la gravitación y la geometría del espacio-tiempo, se dio cuenta de que se separaba completamente a la gravedad del resto de las fuerzas. La gravedad estrictamente ya no es una fuerza o una interacción. En lugar de afectar simplemente al equilibrio o movimiento de un cuerpo como las otras fuerzas, la gravedad transforma la geometría del espacio-tiempo a su alrededor. Para superar esta separación, Einstein intentó durante los años finales de su vida desarrollar una teoría de campo unificada para todas las interacciones físicas. No lo consiguió, y es claro que si un genio como él fracasa, mejor tomar otro camino. De hecho, la inmensa mayoría de los físicos actuales van en sentido contrario. En vez de intentar describir las otras fuerzas en el marco de la gravitación, tratan de describir la gravedad en el marco de la mecánica cuántica, y a eso se le llaman teoría cuántica de la gravedad. Pero siendo realistas, hay que decir que no existe hasta hoy tal teoría cuántica de la gravedad. Los físicos han fracasado hasta ahora en su intento de inventarse una teoría de la gravitación que esté de acuerdo con los principios. Y lo cual esto lleva a decir que Einstein fracasó en un sentido y el resto fracasó en otro. Y lo cual hasta ahora entender la gravedad es uno de los grandes retos, si no el mayor de la física teórica para el presente siglo.